Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Hola Flor, ¿cómo andas? Bien, acá inaugurando una serie de libros bastante lúgubre. Caramba, sí, además mitad de año, en pleno invierno, Sí. con este frío. Vamos a hablar de un libro interesante, muy interesante, una voz norteamericana, es El año del pensamiento mágico de Joan Didion. Y primero te quiero preguntar, bueno, elegimos el tema de la muerte, ¿no? Lo eligió nuestra invitada. Nuestra invitada. Igual es un tema que a mí no me convulsiona. Yo sé que a vos te cuesta más. Muy. Vos sos una persona de espíritu muy arriba, muy siempre ahí. Yo en cambio nada, me siento más cómodo con estos temas, así que no lo sufrí tanto como sé que sufriste vos esta lectura. Sí, total. A mí los libros o sea, como que tienen Que escarbar ahí. estos temas tristes y depresivos un poco me ponen triste y depresivo, Claro, que bueno. es lo que se espera. Pero bueno, entonces, ¿cómo llegaste al libro, Flor? Porque este fue tu elección para la muerte. Cuéntame un poco si habías leído algo de Joan Didion, que para mí es como esos nombres norteamericanos que formaron a generaciones, no solo en feminismo, sino en crítica, en una mirada social, en un periodismo que movía masas, ¿no? Bueno, Joan Didion fue periodista, además de escribir ficción en los años 60, 70, Claro. 80, pero bueno, épocas muy movilizantes, con muchas tensiones y situaciones un periodo interesante para ser periodista. Y yo no conocía el libro, lo conocía de nombre y había escuchado comentarios sobre él, pero en realidad vi un documental sobre su vida, que creo que está en Netflix. Sobre Joan Didion. Sí, no me acuerdo si está en Netflix o en HBO. Mira, bueno, lo voy a buscar, porque a mí me parece que ella hace parte de como ese club de gente que pasó por cosas muy heavy y vio cómo el mundo cambió. Claro. Porque ella nació en 1934 en California, así que 34, 44 vivió de muy chica la Segunda Guerra Mundial y luego Exacto. todo cambió. O sea que su juventud fue atravesada por los Sí. 50, por el Mayo francés, Por la revolución. problemas raciales, Claro, es como la explosión estadounidense de cultura y de mirada crítica. Y en eso social. sí, tenés razón que me hacía acordar a Nora Ephron, porque Nora Ephron tiene un libro que es un compendio es un libro como de ensayos, de pequeños ensayos que se llama I Remember Nothing, que es como no me acuerdo de nada, y que es medio como un chiste de que cuando estaban pasando todas estas cosas, que ella es más o menos contemporánea, en realidad no, creo que es un poquito más joven Nora, ¿no? Sí. Pero bueno, cuenta así Era. como hechos históricos relevantes y que ella estaba paveando o estaba, no sé, garchando o estaba con algún chabón, o sea, como que siempre en los momentos estelares ella estaba haciendo otra cosa, ¿no? Y Sí. medio como que se ríe un poco, pero es que son personajes que atravesaron, digamos, momentos históricos que son relevantes, ¿no? Sí, y también literariamente hicieron esa transición del escritor desconocido al escritor célebre. Entonces se mezcla mucho su propuesta periodística, su propuesta literaria y su vida como foco de atención. Te iba a decir, porque igual que con Nora Ephron, hay como una cosa de celebridad que nosotros Sí, no estamos muy acostumbrados, porque es raro que un periodista, salvo alguno, pero no tienen ese lugar en nuestras sociedades, me parece. Yo creo que lo mejor es que nosotros pronto en Latinoamérica, o bueno, en mi caso personal, no los conozco a todos, tenemos esta idea de que la escritura y el escritor o el periodista vive de una forma menos Ostentosa. enriquecida. No Sí. sé si ostentosa, porque para ostentar uno habría que tener dinero. Acá tenemos la costumbre de que los escritores un poco se mueren de hambre, ¿no? Sí. Que es como el imaginario popular, no es que sea cierto tampoco. No tiene por qué serlo. Pero allá sí. Entonces, esta gente, rica o no, tenía una vida que a uno le parece una vida de celebridad. Llegué Claro. a Nueva York sin plata, como un poco lo que le pasa a Fran Lebowitz. Llegué a Nueva York, fui taxista y empecé a escribir y vendí mi primer libro que fueron $30,000 y luego publiqué otro y me convertí en la gran rica, en la gran voz, en la gran pensadora, en la gran influencer, ¿no? Entonces hay como esta transición que no se vive acá en estos países. Acá nadie tiene como esta trayectoria. Claro, no, y también por el lugar que ocupan. Bueno, ella
fue a Princeton, así que yo supongo que algún dinero tendría su familia, Claro, ¿no? O sea, claro. no es que venía También de era una otra cuna época, pobre. quién sabe, a lo mejor pidió un Sí. préstamo y pagó $200,000 después. Tal vez después estuvo pagando toda su vida la cuota hasta que hasta debía. su segundo libro, digamos, de toda la vida. Pero Sí, pero también el lugar que ocupa en la sociedad, esto de Sí. dar charlas y conferencias y dar clases magistrales, no sé si yo lo asocio con el periodismo local. No, para nada. Aparte, ese periodismo en Estados Unidos era muy influyente porque las revistas circulaban y eran la voz. Es como decir acá literariamente la revista Sur, ese tipo de cosas. Claro. Allá en Estados Unidos era, o sea, lo que dice el New York Times es importante, no solamente para Tiene los impacto. Estados Unidos, sino para todo el mundo. Lo que ha dicho la revista Life, lo que ha dicho la revista Vogue, lo que ha dicho la revista Esquire. O sea, hay como una tradición Sí. periodística que sí en realidad influye. Acá no hay de pronto acá no hay tanta proliferación porque Claro. además somos como sociedades también muy, muy vinculadas o a lo europeo o a lo estadounidense. Entonces, porque yo pienso, por ejemplo, también en Gloria Steinem, también era de este tipo de mujeres que gritaban sus consignas y luchaban, tanto como escribían un artículo para Vanity Fair o Claro. para la revista Elle. También Truman Capote, lo mismo Sí. escribía una novela que era frecuente su columna en algún diario sobre la Sí. sociedad neoyorquina. Nora Ephron, pues ni hablar. Entonces creo que allá la configuración del escritor se dio de una forma diversa como la pensamos nosotros acá. Y también la división, allá el escritor es más pensador en cuanto publica ficción o publica periodismo. Acá es como que más raro pensar un periodista como escritor o un escritor como periodista, me parece. Sí, bueno, hay casos, pero no tan exitosos, me parece. a Claro, mi por entender. ejemplo, Leila Guerriero, que es como una Bueno, de las Leila. voces, es raro como Claudia pensarla como Piñeiro. ficción para mí, ¿no? Yo Sí. la veo más como cronista. No, tenés Mariana razón. Enríquez Mariana es Enríquez más también es ficción. bueno, pero fue periodista Exacto. primero. Y fue editora de cronista. Página 12 de Cultura, pero yo siempre la pienso como en un bloque de ella es escritora de ficción, ¿no? No tengo sí, tan entiendo lo fresco que el asunto. decís, sí. Ya. Pero bueno, volviendo al libro, es un libro autobiográfico de los que a vos te encantan, Ay, Yamil. sí, lo sé. No, pero a mí me hizo pensar mucho en el tema de la autobiografía, porque me parece que tiene que también estar asociado con algo que tenés para decir, ¿no? O sea, es difícil, a veces me parece que ciertos escritores se enamoran un poco de su discurso y de su propia vida y les parece que es espectacular y claro, uno lo lee y dice, bueno, no pasó demasiado acá, ¿no? Como Sí. que no hay realmente algo para retratar. Y no me parece que este sea el caso. Me parece que es como una situación o una serie de situaciones de su vida particular que despiertan reflexiones que son más universales acerca de cómo llevarse con la muerte de un ser querido o de un ser amado más bien, ¿no? Sí. Porque las dos pérdidas que ella, bueno, retrata acá más o menos, son la del marido y la de su hija. Bueno, la de la hija es como Queda un como en intento stand-by, de pero ella. sí, queda en stand-by, pero bueno, digamos, el riesgo de muerte Sí, estuvo. entiendo. Aparte claro, bueno, la verdad, el libro va de esto, así que spoilear es como, porque aparte eran dos personajes públicos, ella el 30 de diciembre, el marido se muere como con una muerte súbita, y mientras la hija estaba internada en un hospital en Nueva York, En gravísimo estado, en porque la tenía UCI, una inconsciente, sepsis qué sé yo. después de una, bueno, Ya, todo lo que a vos no te gusta. Y ahí lo que yo pienso es que primero hay que tener mucha valentía para tratar de decir algo nuevo sobre la muerte, ¿no? Y sobre el proceso de duelo, porque si bien a cada uno le pasa de forma diferente, acá Joan Didion también se preocupa por pensar la muerte desde sus propias referencias. Hay una parte muy bonita cuando ella hace mención a un libro de los años 20 de una mujer que escribía como una especie de manual para... Ay, sí, me encanta esa parte, como del recato, de cómo había que... Sí, pero sobre todo lo pensé con la idea de como los 10 pasos para afrontar la muerte en casa. Si se muere alguien, usted debe, primero, preocuparse porque la viuda coma. Claro. Segundo, llamar rápidamente a no sé quién. Tercero, sí. No te tenés que sentar en los bancos de adelante si no sos un amigo iglesia. íntimo de la Claro, muy pareja, manual de urbanidad, ¿no? salvo que la iglesia sea demasiado grande y entonces, bueno, para que no quede el espacio ahí, el hueco, entonces ahí sí te tenés que sentar adelante. O sea, me encantó todas esas reglas. Es genial y no es creepy, precisamente porque ella lo explica diciendo que antes de la mitad del siglo XX posiblemente la muerte era algo que hacía más parte de la casa, del hogar,
que del hospital. Claro. Hoy lo primero que se le ocurre a alguien es llamar al 911 y se ocupan de todo, ¿no? A lo mejor a principios de siglo había una muerte en casa y había que manipular cuestiones Sí. físicas, mentales, emocionales, y pasaba directamente al funerario. O sea, había todo un tránsito. Era menos... Era no más, sé, más era- carnal, o digamos, de algún modo se fue deshumanizando, se fue institucionalizando la Exacto, muerte, y puede además ser ella eso. lo que dice es que con todo esto lo que pasa es que ahora es medio una vergüenza sentir dolor, ¿no? Es como algo que hay que atravesar rápido y Claro. tapar, ¿viste? Y que como que por ahí no está bien exhibir ese sufrimiento o esa debilidad o esa fragilidad en la que uno queda después de una pérdida que realmente fue muy dolorosa para Sí. uno, ¿no? Sí, A mí me gustó el libro, me pareció que tenía como muchas hipótesis ella, o que va desarrollando distintas reflexiones, distintas hipótesis sobre esta cuestión, o todo lo que deja la muerte de un ser querido. Sí. Ella estuvo 40 años casada. sí, tal Es cual. realmente, llega un momento que la simbiosis es tal, que es muy entendible que se sienta totalmente desencajada cuando le falta la pareja. Además Sí. ella aclara, bueno, trabajaban juntos en la casa, no es que uno se iba, ¿no? O sea, medio que realmente compartieron la vida de la manera más literal que existe. Y un gran matrimonio, la misma profesión. Bueno, ella también es un retrato de que eran los dos muy aliados. Tampoco se mete mucho a decirlo en lo que no era, en lo que no concordaba. En lo que no funcionaba, pero bueno, también ella Se entiende, obvio, se entiende, porque es medio un homenaje, slash... No, y que amaba a su pareja y que a veces, más allá de las cosas que a veces salen mal y de los retos o los momentos de enojo, Sí. como pareja funcionaban y ella es una fiel defensora del matrimonio. Muy, eso es impresionante. Sí, pero lindo también, porque se supone que un matrimonio es una sociedad y entonces es una apuesta a la vida en común. Y también lo que me llamó la atención es como, bueno, el libro se llama El año del pensamiento Sí. mágico, justamente porque atraviesa todo ese primer año, desde la muerte del marido hasta, bueno, hasta que terminó de escribir el libro, y cómo ella se da cuenta de ciertas reacciones que va teniendo que son ridículas, si las pensás desde la mente racional, y como en defensa o tal vez tratando de lidiar con esa aceptación que no llega del todo, Sí, ¿no? entiendo. De que efectivamente la pérdida se dio. Por ejemplo, cuando dice que, bueno, que estaba limpiando la ropa del marido y que dijo, no, Sí. no, pero los zapatos los voy a dejar porque si viene no va a tener calzado. O cuando le preguntan si pueden hacer un obituario en las distintas Claro, revistas, y ella aparte dice, del no, New York porque Times. si aparece un obituario es que ya está muerto. Claro, está Y es como, o sea, todos esos engaños que la mente a veces nos hace, los trucos de la mente para, por ahí, cuando todavía no estamos aceptando del todo la tragedia, Es que ¿no? se pone en evidencia, y ella lo hace ver de una forma muy, muy interesante, cómo la muerte, siendo lo más común a los humanos, es también lo más difícil de vivir en cuanto a lo práctico. Claro. Es lo que ella decía, ella necesitaba, por ejemplo, vivir la primera noche de muerto ella sola, ¿no? Y entonces ahí uno se da cuenta de la individualidad, de que por mucho que tengamos la idea de la muerte como algo muy frecuente, como obviamente algo de lo que no se puede escapar, también hay una aceptación personalísima del asunto, tanto ideológica como pragmática. No sé si quieres leer el principio Dale. de El año del pensamiento mágico, Sí, antes de seguir con el análisis. La vida cambia rápido. La vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conoces se acaba. El tema de la autocompasión. Estas fueron las primeras palabras que escribí después de que sucediera. La fecha en el archivo, Notas sobre el cambio, de Microsoft Word, es 20 de mayo 2004, 11:11 p.m. Pero tal vez abriera el archivo y al cerrarlo pulsara distraídamente salvar. En mayo no hice cambios en el archivo. No hice cambios en ese archivo desde que escribí esas palabras en enero de 2004, 2 o 3 días después del suceso. Durante mucho tiempo no escribí nada más. La vida cambia en un instante normal. Empeñada en recordar lo que parecía más sorprendente de todo lo ocurrido, en algún momento consideré añadir estas palabras, un instante normal. Me di cuenta inmediatamente de que no era necesario añadir la palabra normal, porque no podría olvidarla, pero la palabra jamás se me fue de la cabeza.
En realidad, la normalidad de toda la situación anterior al suceso era lo que me impedía creer que hubiera sucedido realmente, asimilarlo, incorporarlo, superarlo. Ahora reconozco que aquello no tenía nada de extraordinario. Enfrentados a un desastre repentino, todos señalamos lo normales que eran las circunstancias en las que lo impensable sucede. El cielo azul despejado desde el que se precipitó el avión, el recado rutinario que acabó sobre el arcén con el coche en llamas, los columpios en los que los niños jugaban como de costumbre cuando el cascabel salió de entre la hiedra y atacó. Volví a casa del trabajo, feliz, triunfador, sano, y de repente se acabó. Leí en la declaración de una enfermera de psiquiatría cuyo marido había muerto en accidente de carretera. En 1966 tuve que entrevistar a mucha gente que había vivido en Honolulu la mañana del 7 de diciembre de 1941. Todos ellos, sin excepción, empezaron su relato del ataque a Pearl Harbor diciéndome que era una mañana de domingo como otra cualquiera. Era un hermoso día de septiembre como otro cualquiera, dice todavía la gente cuando se le pide que describa la mañana de Nueva York, cuando el American Lines 11 y el United Airlines 175 se estrellaron contra las torres del World Trade. Incluso el informe de la comisión del 11S empezaba con esa nota machaconamente premonitoria y aún así inmutable. Martes, 11 de septiembre de 2001, mañana templada y sin apenas nubosidad en el este de Estados Unidos. Y de pronto se acabó. En plena vida estamos en la muerte. Es fuerte y lanza su tesis. Y es interesante porque ella, de alguna forma en ese año o en ese lapsus, vive dos tipos de, no sé si de ¿Duelo? muertes. Me refiero a que estando la hija en la UCI, Claro. ella vivía esa idea de, bueno, la muerte es una posibilidad real, ¿no? O sea, esto puede mejorar, pero no puede mejorar. Y de repente le pasa el otro tipo de muerte, que es lo que dice acá. Todo cambió, pasó de la normalidad. Claro, te referís a que la hija estaba gradualmente, o sea, cada vez peor enferma. Claro. En cambio, lo del marido fue de golpe. Exacto, ¿no? Son como los dos tipos. Aparte es lo que atraviesa todo el libro. Siempre nos va a contar. Y me parece que aquí fusiona ella mucho lo periodístico porque nos manda un montonazo de información sobre, casi nos cuenta la historia clínica tanto de Quintana, su hija. Sí, no solo eso, sino que también hay como mucha investigación, ¿no? Ella se compra libros de medicina para entender lo que le está pasando a la hija, se investiga libros, bueno, el que vos citaste, por ejemplo, ¿no? Sobre la muerte, sobre el dolor, cómo ven la perspectiva de los médicos. Sí. Bueno, todo un research que hace ahí, sí, que lo mete en su libro. Que no sé si es necesario, porque, bueno, sí suma, porque también hacen a la narradora una obsesionada por los datos clínicos y una señora bastante mala para ir a hospitales, porque dice que volvía locos a los enfermeros y a los médicos preguntando. Pero hay un exceso de ello, ¿no? Hay como un exceso de información médica que no nos hace, porque uno no, bueno, yo no estoy acostumbrado a ese tipo de lenguaje, claro, más allá de Grey's Anatomy, que dura 2 minutos, una escena de 30 segundos. Claro. Entonces hay como esa cuestión. Ese es como el lado más periodístico. Tenemos el lado más celebrity, que ella cuenta como esos flashbacks de cuando fueron a Honolulu, o lo que decíamos antes de esta vida de escritores americanos, que bueno, no sé, este año estábamos quebrados y cómo lo decidimos, nos fuimos a París, ¿no? Sí. Este tipo de cosas de celebrity. No podíamos vender la casa y estábamos a punto de perder la reserva de $50,000 que habíamos hecho para otra casa. ¿Y cómo lo resolvimos? Bueno, vayamos a Honolulu una temporada y mágicamente se solucionó porque encima, mientras estaban ahí, pudieron vender la casa. De nuevo, #Hollywood, ¿no? Sí, todo como muy celebrity. Además, cuando cuenta episodios así como de que le piden libros firmados o... Le hicieron un perfil, entonces había una periodista que estaba todos los días, llegaba y él decía, no puedes escribir sobre mí. Hay como una cosa que uno se imagina, que es parte también del prejuicio, porque es su vida, no es que sea menos o más. Es verdad que es el costado celebrity y que aparece también cuando le hacen el recuerdo en los Oscar al marido. Claro. Bueno, sí, hay un costado ahí de famosos. Claro. Y millonarios. Y entonces cuando escribía para un artículo para esta revista, me mandaron a no sé dónde, cubría todas las convenciones republicanas y demócratas, ese tipo de cosas que a uno le gustan porque es como parte del chismerío. Claro, como que es el chismerío. Pero también la hacen una persona
diferente, ¿no? O sea, diferente al común de toda la población. Claro, eso es cierto. Es como que no sentís que lo está encarando el duelo como lo encararía cualquier hombre de a pie, ¿no? Claro. Pero sí hay ciertos puntos en los que uno empatiza con esta narradora. Por ejemplo, esta primera idea, que es una idea que es recurrente, ¿no? A la que vuelve a cada rato, que esto de que la vida es impredecible y que uno piensa que puede tener el control de las cosas, Sí. y que no lo tiene. Y que me parece que el ejemplo más claro de eso es la muerte, y sobre todo la muerte repentina, así como le pasa al marido. O sea, no podés agarrarte de nada, ¿viste? El hombre tenía un marcapasos, que bueno, era un poco una sentencia de muerte eso Sí. también. Pero por otro lado podés decir, bueno, pero la ciencia lo estaba reatendiendo, le habían hecho estudios hacía poco, le habían dado todos bien. Vos decís, bueno, listo, estoy en la seguridad de la vida en el siglo XXI, con toda la tecnología que existe, con todos los cuidados, atenciones y demás, y sin embargo las cosas Aún le pasan. pasa, claro. Y justamente porque ella menciona las distintas etapas o las distintas situaciones de duelo, y una de ellas es sentir que podría haber hecho algo para resolverlo, Claro. que podría haber atajado el problema. Bueno, esa culpa también es común, ¿no? Totalmente común, por eso digo, hay momentos en los que uno empatiza, como, ay, si hubiera hecho tal, que también hay mucho de pensamiento mágico ahí, ¿no? Porque Sí. ella además se imagina como cosas ridículas, tipo, si no hubiéramos ido de viaje a París tal vez, ¿no? Y en Claro. realidad no tiene nada que ver el viaje con el problema cardíaco del marido. Entonces, nada, en ese tipo de cosas me parece que todos somos iguales. Porque además otra de las ideas que ella dice, que a mí me encanta, es que nadie entiende hoy por toda esta cosa de que la hospitalización y como que la muerte ya es algo que pasa en el hospital. Bueno, todo eso que decíamos antes. Y como esta idea de que de lo que sufre una persona que está viviendo un duelo, Sí. que ella lo asocia a un tipo de locura. Ella dice, yo ese año estuve Ah, loca, claro. estaba rayada. Sí, sí. O sea, las reacciones que tenía eran ridículas, eran así, tenía actitudes y comportamientos con otras personas, no solo lo de los zapatos y esas cosas, sino las cosas que hacía con otras, o las respuestas que daba, o las actitudes que tenía, estaba deschavetada, ¿no? No era una persona normal. Además, es algo lindo lo que dices porque ella como que trata de exponer la idea o la tesis de que vivir un duelo está muy cercano a tener una enfermedad mental. Claro. Y cita, o sea, una enfermedad mental transitoria, porque Sí. también supone que se Tempora- supera. Claro. Pero también cita a Freud, retoma a Melanie Klein como autores del psicoanálisis duro de principios del siglo pasado, respecto a qué le pasa a alguien cuando está en duelo, cuando se Claro. muere alguien, y es verdad, es como una descripción clínica de una enfermedad psiquiátrica. Exacto, claro, era muy parecido a no sé qué perfil psiquiátrico, que es totalmente entendible porque, bueno, implica todo esto, ¿no? Aceptar que esa otra persona no está, aceptar que uno tiene que continuar viviendo, porque, bueno, salvo que decías suicidarte. Que todo cambia, como ya dice, ¿no? Y repite. y Todo repite. cambia, y además de repente afrontar estas realidades, ¿no? De que la vida es impredecible, de que nosotros no tenemos el control, que eso es algo que da mucha seguridad. Sí. Yo soy muy así también, no sé, como que me gusta tener todos mis chequeos al día porque estoy segura de que no voy a tener cáncer, ¿viste? Claro. Como que te da esas seguridades que en realidad son mágicos también, es un poco del pensamiento mágico. Sí. No digo no hacerse nunca un chequeo, pero tal vez no... soltar un poco, ¿no? Y Pues de pensar que, pronto, bueno, puede pasar todo. Claro, es ahí donde está el problema no, sino como la aventura del libro, que no hay forma de reconciliarse con la idea de que alguien muera, ¿no? Claro. O sea, esa cosa de la preparación, por mucho que, ella también lo dice en alguna parte, por mucho que uno se suponga preparado y que uno diga y no sé qué, no importa, ese momento es único y es particularmente... como doloroso, ¿no? Y es pero profundo, introspectivo, es como que, claro, uno se chaveta, quiera o no quiera, Claro. haya o no ido 3 años antes a psicoanálisis para afrontar la muerte no importa si está enfermo o no, y eso también es como un logro de la novela porque nos propone una idea nueva, ¿no? Que es la de Sí. como está bien, no hay que sentirse mal por vivir el duelo como uno quiera, uno no tiene que ser este tipo de persona frente Claro. a la muerte. Pero pasando a lo literario, un artilugio muy lindo de John Didion, que también quería cuestionarlo contigo, a ver qué te parece, ya que comparamos literatura norteamericana con literatura latinoamericana. A ver. Esta idea de las ciudades como paisaje, ¿no? Como personajes.
ella es mucho, que también uno lo ve mucho en otros escritores estadounidenses. Por ejemplo, tal cosa pasó en la 57 con la avenida Boulevard en Nueva York, estábamos en esta calle no sé qué, estábamos en el Boulevard no sé cuál en California, en Los Ángeles. En la casa de Malibú. Claro, como que eso nos dice mucho. En cambio, por ejemplo, es difícil encontrarse acá, bueno, a lo mejor es mi ignorancia, por ejemplo, que se sitúa la novela argentina y bueno, estábamos, no sé, en Burruchaga con Florida y la Valle, ¿no? Es como menos... Debe ser porque Los Ángeles, en este caso, Los Ángeles y Nueva York, o París, porque son las ciudades en donde ya donde usa este tipo de recurso literario, son muy reconocidas. Pero lo usa bastante, me parece. Sí, lo usa bastante. En Los Ángeles, cuando la hija está internada, pero en Los Ángeles cuenta mucho el recorrido de cuando ella vivía ahí. Yo cruzaba por esta calle, pasaba por esta casa, llegaba hasta este semáforo. Ese tipo de cosas es lindo porque uno lo hacen como sentirse más parte como del momento narrativo. Sí, a mí me asombra la memoria, o sea, no sé si ahí habrá un poco de reflexionización de todos esos episodios, porque digo, yo la verdad que no me acuerdo qué hacía cuando, no sé, hace un año. O claro, cuando las Torres Gemelas, claro, en qué calle estaba y con quién. Eso por ahí es un hecho muy específico, pero no sé, ella cuenta muchas rutinas. Sí. Y es una relación, insisto, de 40 años. Yo no me acuerdo lo que hice ayer con mi esposo, no sé. ¿viste? Aparte era gente muy cambiante, eran escritores, se la pasaban viajando, bueno, eso qué lindo, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que es un libro que está revestido de mucha emocionalidad. Y yo también me apunté eso porque ella lo cuenta como diciendo que en ese momento de duelo no quería recordar. No quería mirar tal calle porque la hacía acordar a un episodio que había vivido. No quería visitar tal barrio porque era donde había vivido o sea, me pareció impactante, que es real además, que cuanto más feliz fuiste, más duro es el duelo. O sea, es como que toda esa felicidad se te viene en contra en el momento de la pérdida, porque te hace daño. Eso es injusto decir. Bueno, pero ella dice, si me hace daño pensar en los momentos que fui feliz. O sea, no lo dice así. Duelo. Claro, pero a mí me pasa también, pero me pasa con cosas más pequeñas, pero como que no me quiero acordar de eso porque me duele no tenerlo más. Es esa la sensación. Claro. Sí, la pérdida. Bueno, y también y como por eso digo, cuanto más feliz fue tu relación matrimonial o tu vínculo con el otro, más duro es la pérdida, ¿no? Es como una paradoja. Pero además también materialmente son vidas, que de nuevo volvemos a los celebrity, son vidas más movidas, ¿no? Es gente que vivió en muchos lugares. Claro, porque a lo mejor una persona, uno que siempre vive en la misma ciudad, que tiene la oportunidad de viajar una vez al año en vacaciones, uno se vuelve más rutinario, más monótono, más frecuente en sus hábitos, pero ellos no, y cuenta también un poco eso. En una semana estaba él investigando para un libro en, no sé, en alguna parte de Escocia o de Gran Bretaña, y ya cayó con la hija a vivir. Ay, qué claro, entonces ese tipo de cosas tan raras que le pasan a cierto tipo de celebrity hace que el recuerdo sea más vívido, ¿no? Es como que uno... ¿Qué hiciste el cumpleaños el año pasado? Bueno, me reuní y fueron estas personas, pero hace 5 años también me reuní y fueron esas personas. En cambio, estas personas, como que el cumpleaños, no, lo pasé en Tailandia porque estaba escribiendo un artículo. Claro. Entonces hay como otro tipo de perspectiva y también por eso se hace más atractivo, porque uno tiene como acceso a ese tipo de agilidad o de flujo o de velocidad que de pronto es más, no sé cómo decirlo, pero menos habitual, es más excepcional. Sí, es cierto que en esas vidas excepcionales quizás lo vean de otra manera. Sí, otra idea también que me parece que como que está reiterada en este suerte de ensayo que arma John Didion a partir de las muertes, es esta idea de que como el fallecimiento o la situación de duelo, también las dos cosas, cómo te transforman, ¿no? Pero para mal, me parece. A ver. No, porque ella cuenta que se vuelve una persona más insegura, más frágil, que pierde la confianza en su trabajo incluso, ¿no? Porque como en el caso puntual de ella, la relación o el intercambio laboral era constante y uno revisaba las cosas del otro y demás, y ella siempre escuchaba el consejo del otro, de repente se dio cuenta, estoy escribiendo algo que no va a leer nadie o que no lo va a leer él, y bueno, me parece que como que ella dice que, bueno, hay que atravesar todo eso. Imagino yo que eventualmente se acostumbrará a un nuevo modo de trabajo. Pero...
Pero a bueno, otra rutina, porque todo cambia. pero eso, Es la propuesta del efectivamente, libro, ¿no? Como sí. que es un impacto muy grande que hasta te afecta a tu personalidad. Sí. Sí, aparte la pasó grande, porque si fue en el 2003, o sea... Tenía 50 y pico, ¿no? No, yo creo que tenía un poco más. Tiene ahora 84 y fue hace menos de 20 años. O sea, estaban los 60, 60, sí. 60 y medio, 60 y más de También 65. dice eso, que ella se dio cuenta de que se autopercibía más joven de lo que era, que después cuando iba a las reuniones se sentía incómoda, se quería ir rápido, no tenía ganas de charlar. Es o que no es fuerte eso. Por eso digo, es una transformación, Sí. un gran impacto, ¿no? Es como sobre todo cuando es la pareja de uno, porque todas las muertes son terribles, ¿no? También narra un poco todo el episodio con la hija. Y esta idea de que como mamá siempre vas a estar ahí para protegerlo, incluso cuando la hija ya tiene casi 38, creo que se murió a los 38, 39 la chica. Pero igual está ese instinto de que, bueno, vos lo vas a poder acompañar siempre y ayudar y darle la seguridad que le das cuando tiene un año y llora porque, no sé, se asustó con un dibujito. Claro, tal cual. Todas las fantasías con las que vivimos, ¿no? Sí, también lo asocié en parte a Piedad Bonet cuando Piedad Bonet en su libro Lo que no tiene nombre habla un poco de esta, porque también es lo mismo, ¿no? Es un abordaje sobre la muerte y empieza a buscar literatura que habla también de la pérdida de un hijo. Ella también, Didion un poco se acerca al género ese, ¿no? O que será como un subgénero, como una idea de categorización de libros sobre la pérdida, sobre la viudez, ¿no? Claro. Sí, eso también, ¿no? Reconocerse como viuda. Es hasta, bueno, toda una serie de transformaciones que la persona tiene que sí o sí afrontar, se ve obligada a afrontarlas, no puede evitarlo. Y entonces como todo eso se vuelve muy difícil. Así es. Y bueno, así ya vamos terminando un poco con el libro. Muy lindo, la verdad. Y también, pero sobre todo es lindo para ciertos momentos de la vida. Sí. Creo que un libro que podría ayudarle mucho a alguien que pasa por algo parecido, que es como ese tipo de literatura, y para el que no, pues también, porque es una gran lectura de una gran autora norteamericana. Sí, yo coincido, me parece que es un libro interesante, pero que me parece que puede ayudarte si estás, o puede ser una buena compañía para un momento de duelo, porque realmente imagino yo que conectás muy bien con todas estas reflexiones y todo, cuando, o sea, realmente es muy para ese momento, me parece, sí. Así es. Te coincido. Arrancamos nuestro ciclo de muerte, Flor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué nos depara. Las próximas lecturas espero que sean un poquito más... Puede ser. Con enfoques más humorísticos, ¿no? Sobre este tema tan lúgubre, tan triste. Así es. Y bueno, ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, nos encuentran en Spotify, en iTunes, en eBots, en Catsbots, también en Instagram y en Facebook como Contratapas Podcast. Y nos vemos en una próxima lectura. Flor, chao, chao. Chau, chau.